35 cosas escalofriantes y curiosidades de los antiguos romanos que no conocías. La Roma republicana e imperial fue pionera en muchas cosas que trascendieron hacia la posteridad. Su arquitectura y construcción continúan siendo ejemplos de longevidad, tal como lo atestiguan grandiosos monumentos como el Coliseo y el Panteón de Agripa. Su organización militar fue el estándar de Europa durante varios siglos, después de la extinción del Imperio de Occidente, y el derecho romano se sigue enseñando en las escuelas de leyes de las universidades de todo el mundo. Pero al lado de estos legados imperecederos a la cultura universal, los romanos también hacían unas cosas francamente escalofriantes. Utilizaban la orina para limpiar y blanquear. La gente se entretenía viendo combates de hombres contra fieras, y tenían un método tan aterrador para limpiarse después de ir al baño que no querrás conocerlo. Hemos reunido en este video las cosas más escalofriantes y las curiosidades más resaltantes de la Roma antigua de la República y el Imperio, uno de los periodos más influyentes de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Impuesto a la orina. Los romanos de menores recursos se aseguraban de dejar la vejiga bien desahogada antes de salir de casa, ya que utilizar un baño público para orinar implicaba el pago de una cantidad de dinero. Ello a pesar de que en esos tiempos la orina era un bien transable, ya que se utilizaba en varias actividades como el curtido de pieles y la remoción de manchas en las lavanderías, gracias a su contenido de amoníaco. La excrescencia resultaba muy útil sobre todo para limpiar y blanquear prendas de lana. Los urinarios de los baños públicos romanos estaban conectados a pozos de recolección donde la orina se acumulaba antes de darle sus usos prácticos. El impuesto a la orina, o Vectigal urinae, lo instauró Nerón y tras un tiempo suspendido fue recuperado por Vespasiano. Número 2. Enaltecimiento del falo. Si bien los antiguos romanos tuvieron una adelantada arquitectura y una notable medicina, también eran muy supersticiosos, y una de sus populares supersticiones estaba relacionada con el órgano sexual masculino. Los paisanos de Julio César, Séneca y Cicerón creían que la buena salud y la suerte estaban asociadas al falo, y eran habituales los amuletos con la forma del órgano. En la entrada principal de las casas se colgaba una campanilla que, aparte de anunciar una visita, protegía a la familia contra la mala suerte y las influencias malignas con varios amuletos fálicos colgantes. Las sacerdotisas de la diosa Vesta utilizaban uno grande al que consideraban sagrado en sus rituales por el bienestar y la seguridad del Estado romano. Número 3. Cenas fastuosas. El habitante común de Roma sobrevivía a base de verduras, carbohidratos, especialmente pan de trigo, cebada y otros cereales, y ocasionalmente algo de una proteína duradera, como el pescado salado. La carne y otros manjares eran raros en las mesas de los pobres, pero los romanos acomodados de la realeza, la política, la economía y el ejército podían permitirse cualquier cosa. A los romanos ricos les gustaba impresionar con su riqueza, y uno de los medios favoritos eran unas impresionantes cenas en grandes comedores decorados con murales y mosaicos. A los anfitriones no les importaba tanto lo deliciosa que fuera la comida servida, como la espectacularidad del evento. Número 4. Zurdos malvados. Los zurdos, que representan cerca de un 10% de la población mundial, en contraposición a los derechos, que abarcan el 90%, siempre han enfrentado prejuicios sociales y desventajas prácticas, ya que la mayoría de las herramientas son diseñadas pensando en los diestros. Sin embargo, los prejuicios de los derechos romanos contra los zurdos iban mucho más allá y los consideraban personas malvadas o desafortunadas. En la Roma antigua, las personas con mala suerte no eran dignas de confianza, y los zurdos o siniestros encabezaban a la población supuestamente poco afortunada. Curiosamente, una versión señala que al principio los romanos pensaban que el lado bueno era el izquierdo, pero después cambiaron al derecho, siguiendo a los griegos. Número 5. Emperador travesti. Calígula fue uno de los emperadores más escandalosos de Roma y hacía apariciones públicas vestido de mujer, abandonando la toga habitual para lucir trajes femeninos de seda.
A pesar de que reinó menos de 4 años, Nerón hizo tantas travesuras que su mala fama trascendió la historia y ha logrado sobrevivir hasta hoy. Si bien comenzó como un gobernante normal, respetado por sus súbditos, pronto dio muestras de su comportamiento impropio y muchos creyeron que se había vuelto loco. No era para menos, ya que en una de sus acciones fue nombrar sacerdote a su caballo favorito e instalarlo como consejero del Senado romano. En su descargo, una versión apunta que fue una manera muy poco sutil de burlarse de los senadores. Número 6. Medicina militar. Aunque ciertos aparatos médicos de la Roma imperial, como el espéculo vaginal, tenían aspecto aterrador y algunas invenciones fueron equivocadas, varias prácticas médicas romanas revolucionaron la medicina o la pusieron a la par del adelantado sistema curativo de la antigua Grecia. Los médicos romanos mostraron un ingenio impresionante en la cura de lesiones y heridas, habilidades de las que se beneficiaron tanto su población civil como su formidable ejército, casi siempre en campaña. Los cirujanos militares, que tenían una clientela cautiva en los miles de legionarios romanos, eran muy respetados por la habilidad con la que recuperaban a los soldados heridos en batalla. De hecho, la medicina militar romana marcó el estándar en Europa durante varios siglos después de la extinción del Imperio de Occidente. Número 7. Ropa popular. En la Roma antigua, la popularidad de una pieza de vestir estaba dictada por su sencillez y facilidad para ponérsela y quitársela. Los romanos vestían básicamente 2 prendas, túnica y toga. La túnica era la ropa estándar para la mayoría de la población, formada por esclavos y personas sin ciudadanía. La túnica también era la ropa casual de los ciudadanos. La toga era una vestimenta reservada a los ciudadanos, que la utilizaban como ropa formal y de gala. Las togas moradas solo eran usadas por la realeza y la élite política formada por el Senado, y quien utilizara una prenda de ese color sin estar autorizado podía pasarla muy mal. Los ciudadanos comunes usaban togas blancas. Número 8. Arquitectura revolucionaria. La mejor prueba de la calidad de las construcciones romanas es que cientos de inmuebles como puentes, acueductos y grandes edificios, incluyendo el Coliseo y el Panteón de Agripa, se mantienen erguidos después de 2 milenios. Los arquitectos y constructores romanos marcaron una época, inventando o perfeccionando recursos de construcción como los arcos modificados y construyendo el sistema carretero más importante de la antigüedad, utilizado para importar y exportar toda clase de productos y para el desplazamiento de sus legiones en la conquista del mundo. El hormigón romano demostró ser más resistente y duradero que el moderno, y su fórmula se mantuvo secreta durante casi 2000 años. Número 9. Centros comerciales. El concepto del centro comercial, que tan útil le ha resultado a la sociedad de consumo, fue un invento romano. Durante el primer siglo de la era común, Roma ya era una ciudad con una población estimada de 675.000 habitantes y contaba con infinidad de negocios que vendían toda la variedad de productos que demandaba la urbe más importante del imperio hegemónico de su tiempo. Sin embargo, fue entre los años 107 y 110 cuando fue construido el mercado de Trajano, considerado el primer centro comercial techado del mundo. Contaba con 150 locales en los que los romanos compraban carne, pescado, mariscos, frutas, verduras, aceite, vino, ropa, vajilla, cerámica, utensilios y otros artículos. Número 10. Fundadores amamantados por una loba. El mito fundacional de Roma señala que la antigua ciudad fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. La leyenda más extendida es que 2 hermanos semidioses gemelos, Rómulo y Remo, se propusieron fundar una ciudad en el lugar en el que fueron encontrados por la loba Luperca, que les salvó la vida amamantándolos. Sin embargo, los 2 hermanos discutieron sobre quién debía ser el líder, y Rómulo terminó matando a Remo y dándole su nombre a la ciudad. Otra leyenda, que no contradice a la de los hermanos gemelos, señala que después de la guerra de Troya, el héroe mitológico Eneas llegó al área en la que después fue fundada Roma. Número 11. Comida rápida. La multimillonaria industria estadounidense de la comida rápida fija su fecha de nacimiento en 1902, cuando fue abierto en Filadelfia el primer establecimiento Automat, un puesto que ofrecía alimentos detrás de una ventana de vidrio con una ranura para pagar. Puede que parezca que el fast food es una maravilla moderna, pero fueron los antiguos romanos los primeros en instalar puestos callejeros para la comida en movimiento, tal como la conocemos actualmente. La primera comida rápida no fue una hamburguesa, ni una pizza, ni un sándwich, sino un pan que un romano rellenó de aceitunas. Con una población creciente que la convirtió en la primera megaciudad de la historia, con más de 1 millón de habitantes,
la comida rápida seguramente fue una próspera actividad comercial en la Roma antigua. Número 12. Marketing y publicidad. De noche, las calles romanas eran peligrosas y mal iluminadas, y los que se aventuraban a andar por ellas tenían que proporcionarse su propia luz. Los más pobres se las arreglaban con una antorcha, pero los ricos generalmente llevaban un esclavo portando un farol o lámpara que iluminaba quemando aceite. Un fabricante romano de lámparas del siglo II tuvo la genial idea de grabar en uno de sus productos las mejores lámparas labradas por Asenio, que se cree que fue la primera acción de marketing de la historia en su concepto moderno. Los comerciantes romanos anunciaban sus productos en carteles y vallas publicitarias, mientras que el emperador se hacía autopromoción en las monedas de circulación legal. Los buenos alfareros solían grabar su nombre en sus productos, como una marca de calidad. Número 13. Aguas blancas y saneamiento. Mantener las ciudades bien abastecidas de agua mediante acueductos y limpias mediante drenajes fue un concepto desconocido en las Islas Británicas hasta la llegada de los romanos. Todavía en el Muro de Adriano, muralla de 118 kilómetros construida por los romanos en el norte de Inglaterra, pueden verse los baños y retretes para el uso de las guarniciones militares, especialmente en Chesters y Housesteads. El imponente acueducto de Segovia, construido por los romanos a principios del siglo II, entre los reinados de Trajano y Adriano, estuvo en servicio hasta 1973, llevando agua desde el manantial de la Fuenfría, situado en una sierra próxima a 17 kilómetros de la ciudad. Número 14. Londinium. Cuando los romanos conquistaron Gran Bretaña, construyeron grandes obras de ingeniería, como era su costumbre, para organizar el territorio a su modo y mover eficientemente las legiones de su ejército. Uno de estos proyectos fue la construcción de un puente sobre el río Támesis, cerca de la aldea celta de Lindin, un lugar protegido del efecto de las mareas. Los romanos latinizaron el nombre de Lindin a Londinium, que con el tiempo se convertiría en Londres. Londinium continuó creciendo y desarrollándose hasta el año 60, en el que la reina nativa Boadicea sublevó a las tribus nativas contra los ocupantes romanos e incendió la ciudad. Finalmente, Boadicea fue derrotada por los romanos en la batalla de Watlick Street y murió por propia decisión con un veneno. Número 15. Calendario juliano. En el año 46 a.C., Julio César, asesorado por el astrónomo egipcio Sosígenes de Alejandría, implantó en Roma un calendario conocido como juliano. Fue una excelente idea, ya que el calendario en uso era tan caótico por el abuso de intercalaciones y el desorden de los pontífices, que apenas si servía para cumplir con su función cronológica, y ni siquiera la fiesta de la cosecha caía en verano, ni la vendimia en otoño. El calendario juliano ajustó el año a 365 días y al curso del sol, suprimiendo el mes intercalado. Este calendario estuvo en uso durante más de 1600 años, hasta que fue progresivamente sustituido por el calendario gregoriano, implantado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Número 16. Moneda global. Quizá el dólar sea lo más parecido a una moneda global, en espera a ver si el BRICS puede hacerle sombra, pero hace 2000 años, un denario romano podía gastarse en Roma, Gran Bretaña, África o el cercano Oriente. Y desde entonces no se ha visto un metálico con esa amplitud de circulación. En algún momento, el cono monetario romano estuvo formado por 5 monedas: as, sestercio, quinario, denario y aureo. En la base estaba el as y un sestercio valía 2 ases y medio, el quinario equivalía a 5 ases o 2 sestercios y el denario valía 10 ases o 4 sestercios. En la cúspide del cono estaba el aureo, equivalente a 25 ases. Número 17. Idioma global. Roma llevó su lengua, el latín, a todos los lugares que conquistó, causando un profundo impacto en el habla del resto de Europa continental, las islas británicas y demás lugares a los que llegó el estandarte imperial del águila romana. El latín se convirtió en el idioma oficial del cristianismo, así como en la lengua de algunas áreas especializadas, como el derecho y la administración. Infinidad de palabras y frases ampliamente utilizadas en español provienen del latín, como a priori, que significa previo a, o a posteriori, que quiere decir posterior a, y de facto, que equivale a de hecho. Los romanos fabrican sus tuberías de plumbum, es decir, de plomo, de donde viene el nombre de plomeros para los fontaneros. Número 18. Burocracia. Burocracia, palabra utilizada por primera vez en su acepción moderna por el economista francés del siglo XVIII, Vincent de Gournay, antes de la Revolución Francesa, es un término con mala fama, ya que ha pasado a ser sinónimo de pereza, ineficiencia y derroche.
Sin embargo, para que los romanos pudieran manejar su inmenso imperio, tuvieron que desarrollar una vasta burocracia, que quizá resultó poco eficiente, pero seguramente fue mejor que el caos administrativo que sustituyó. El ejército romano puso en práctica una novedosa burocracia para controlar las rotaciones de personal, los inventarios de armas y los pedidos de alimentos. Al parecer, fueron los generales romanos los que inauguraron la costumbre de hacer los registros por triplicado. Número 19. Calefacción. Aunque los romanos carecían de calefacción central, disponían de otros medios, aparte de las chimeneas, para mantenerse calientes. El más importante era el hipocaustum, un sistema calefactor que proporcionaba agua caliente hervida con leña en una cisterna, aprovechando el calor generado para hacerlo circular por debajo de las casas, elevadas sobre columnas o pilares. Para asegurar un calor envolvente, colocaban en los pisos unos tubos de cerámica o unos ladrillos huecos, calentando las habitaciones más cercanas a la fuente de calor. Las termas o baños públicos romanos operaban con este concepto, convirtiéndose no solo en lugares de aseo, sino en sitios para socializar, hacer negocios y conspirar. Número 20. Derecho romano. El ordenamiento legal que Roma aplicaba a sus ciudadanos y no ciudadanos era de tal amplitud, complejidad, calidad técnica y utilidad práctica, que continúa siendo la base de los códigos legales contemporáneos y es materia de estudio obligada en casi todas las facultades de derecho de las universidades del mundo occidental. El lenguaje jurídico mundial está repleto de expresiones latinas e instrumentos jurídicos de uso corriente, como el contrato y la hipoteca, que tuvieron su origen en Roma. Aunque el desarrollo del derecho romano comenzó en la era republicana y continuó durante la imperial, es al emperador de Oriente, Justiniano I el Grande, a quien se debe la labor compiladora del cuerpo del derecho civil de Roma, considerado el texto legal más influyente en la historia de la humanidad. Número 21. Servicio postal. Si bien antes de Roma el servicio postal es mencionado por Confucio y por la Biblia, el primer sistema de correos bien documentado fue el romano. El sistema de correos romano comenzó en tiempos del primer emperador, César Augusto, y fue probablemente el primer servicio postal verdadero. Recibía el nombre de cursus publicus, y el medio de transporte eran carruajes ligeros tirados por una selección de los caballos más veloces. Aparte de este sistema, había otro más lento, basado en carretas de 2 ruedas tiradas por bueyes. Así, el tiempo de entrega de una carta en Roma dependía de si llegaba por caballo o por buey. Durante su primera fase, el servicio postal romano estuvo dedicado exclusivamente a las comunicaciones del gobierno y más tarde se amplió a la ciudadanía. Las posatas eran los lugares del descanso de los empleados del correo a lo largo de las rutas. Número 22. Ejército. El ejército romano fue el más fuerte y mejor entrenado y equipado de su tiempo, convirtiéndose en referencia para muchas otras fuerzas armadas, contemporáneas y posteriores. Una legión, solo formada por ciudadanos, estaba constituida por 5.000 soldados, más los auxiliares, que eran los combatientes que carecían de ciudadanía, pero aspiraban a obtenerla. El duro entrenamiento permitía al ejército marchar a pie hasta 30 kilómetros al día, con su equipamiento. Los soldados no ciudadanos recibían una menor remuneración y combatían en la primera línea de batalla. Podían aspirar a la ciudadanía después de 25 años de servicio, aunque pocos alcanzaban ese periodo al caer en combate o perecer por muerte natural. Número 23. Gladiadores. Los gladiadores eran combatientes armados que entretenían al público combatiendo contra otros colegas, condenados a muerte y animales salvajes. La mayoría eran esclavos que vivían en duras condiciones, pero también había voluntarios que decidían adoptar un oficio peligroso y con baja esperanza de vida. Aunque fue un espectáculo que duró casi 1000 años, alcanzó su apogeo entre el siglo I a.C. y el segundo de la Era Común, decayendo en el siglo V, tras la adopción del cristianismo como religión mayoritaria. Tras la construcción del Coliseo en el año 70 durante el reinado de Vespasiano, este coso, cuyas ruinas continúan en pie, se convirtió en la principal arena para el combate de gladiadores, especialmente por su capacidad para albergar hasta 70.000 espectadores. Número 24. Politeísmo. Antes de adoptar el cristianismo durante los 2 últimos siglos del Imperio de Occidente, Roma fue una sociedad politeísta que adoraba múltiples dioses y diosas, encabezados por Júpiter, el equivalente romano al Zeus griego. Los romanos atribuían su éxito y dominio a sus dioses y tenían una deidad masculina o femenina para cada aspecto importante de la vida diaria. Aparte de Júpiter, padre de los dioses romanos, estaban Juno, hermana y esposa de Júpiter y diosa del matrimonio. Júpiter y Juno fueron los padres de Marte y Vulcano, el primer dios de la guerra y la sexualidad, y el segundo, deidad del fuego,
Minerva era la diosa de la sabiduría, Diana de la caza y Neptuno el dios del mar. Número 25. Persecución de cristianos. Durante más de 3 siglos, los romanos persiguieron a los cristianos, que habían empezado a arrebatarles seguidores al paganismo. Uno de los primeros grandes eventos persecutorios contra los cristianos es atribuido al emperador Nerón, quien los acusó del gran incendio de Roma en el año 64 y ejecutó a unos cuantos, aunque la autenticidad de este evento es discutida. La peor época para los cristianos romanos fue el periodo del emperador Diocleciano, entre los años 284 y 305. Durante la persecución de Diocleciano, los cristianos que se negaban a renunciar a su fe morían quemados o devorados por fieras en las arenas romanas. Número 26. Primer saqueo. El primer saqueo de Roma se produjo aproximadamente en el año 387 a.C., cuando la tribu Gara de los Senones derrotó al ejército republicano en la batalla de Alia y desvalijó la ciudad. La fecha de esa batalla es difícil de precisar, dado que en ese tiempo Roma carecía de un calendario inflexible y era posible añadir días, meses e incluso años en la cronología. Antes de comenzar el saqueo, los vestales huyeron de la ciudad, llevando consigo el fuego sagrado de la diosa Vesta. Según Polibio, los senones se quedaron 7 meses en Roma, hasta que se vieron obligados a regresar a su tierra, que estaba siendo atacada por los vénetos. Número 27. Primeros en invadir Gran Bretaña. Hasta el año 55 a.C., Gran Bretaña se encontraba entre el mito y la realidad, y muchos europeos continentales ni siquiera estaban seguros de su existencia. Los primeros soldados romanos en llegar a Gran Bretaña iban dirigidos por Julio César, y aunque el célebre general fracasó militarmente en la operación, ganó fama en la metrópoli al demostrar que la isla no solo existía, sino que se podía conquistar. Sin embargo, pasaron casi 100 años antes de la conquista de Gran Bretaña por el Imperio Romano en el año 43 después de Cristo, cuando Julio César ya llevaba 87 años muerto. Número 28. Comían semiacostados. Los romanos comían tumbados en el piso y, según Séneca, se atiborraban de comida hasta que se provocaban un vómito o vomitaban de manera natural para seguir empacando. En Grecia, el hábito de comer tumbados fue adoptado por los hombres de clase alta como un símbolo de distinción social. Las mujeres y los niños griegos de la clase rica, así como toda la población de las clases bajas, comían sentados. Los romanos tomaron la costumbre de los griegos, pero con cierta flexibilidad, ya que las mujeres de clase alta también se echaban en el piso para comer, aunque no con tanta gula como los hombres. Número 29. Mascotas preferidas. Al igual que a los romanos modernos, a los antiguos les gustaban mucho las mascotas, aunque los animales de compañía preferidos no eran perros y gatos, como es lo habitual ahora. Las mascotas favoritas en Roma eran hurones, monos y pájaros. Los hurones eran muy comunes en Roma, y hacia el año 6 a.C., el emperador César Augusto envió un lote a las Islas Baleares para ayudar a controlar una plaga de conejos. En los hogares romanos añadían la ventaja de actuar como depredadores de ratas y ratones. Número 30. Ninfomanía imperial. Mesalina, tercera esposa del emperador Claudio, fue una mujer célebre por su belleza y por las continuas infidelidades a su marido con miembros de la nobleza, soldados, gladiadores, actores y muchos otros. Plinio el Viejo señala que en una ocasión, encontrándose Claudio fuera de Roma, Mesalina retó al gremio de meretrices a hacer una fiesta para ver qué mujer podía atender más hombres en una sola noche. Número 31. Poema vulgar. Cayo Valerio Cátulo fue un poeta romano del siglo I a.C. que ganó prestigio por su obra, siendo considerado el iniciador de la elegía romana, partiendo de la elegía griega. Sin embargo, hubo un episodio en la vida de Cátulo que manchó su historial poético. Dirigió a 2 de sus críticos, el poeta Furio y el senador Aurelio, unos versos en latín tan groseros que estos solo fueron traducidos 2000 años después, en el siglo XX. Número 32. Tintes para el pelo. A las mujeres romanas les gustaba pintarse el cabello para sus fiestas y ocasiones especiales. El rojo y el rubio eran los colores más populares, y los tonos se lograban a base de tintes con distintos ingredientes, como cenizas de madera de haya, grasa de cabra, azafrán, lejía, hiena o aleña. El tinte natural rojizo se conseguía triturando las hojas secas y los peciolos de aleña. Del azafrán, las mujeres romanas usaban una tintura natural amarilla dorada, que es la misma que colorea las paellas y otros platillos. Número 33. Aterrador método de limpieza del trasero.
Por muy avanzados que hayan sido los romanos en campos como arquitectura, vialidad, derecho y capacidad militar, su alternativa al papel higiénico era francamente asquerosa. Después de defecar, los romanos se limpiaban el ano con una esponja atada en el extremo de un palo. En los baños comunales de Roma y las demás ciudades del imperio, había un montón de palos con estas esponjas, para que cada quien agarrara el suyo en su momento de necesidad. Después de usadas, las herramientas de limpieza eran enjuagadas introduciéndolas en un recipiente con una solución de agua con sal o con vinagre. Número 34. Desmoronamiento del Imperio de Occidente. En el año 395, el Imperio Romano se fraccionó en dos: el Imperio Romano de Occidente, que conservó a Roma como su capital, y el Imperio Romano de Oriente, con cabecera en la antigua Bizancio helenística, a la que Constantino el Grande había renombrado como Constantinopla 65 años antes. El Imperio Romano de Occidente solo existió durante 81 años, hasta el año 476, cuando se desintegró, afectado por las invasiones de los pueblos llamados bárbaros, la conversión del cristianismo en un poder religioso y político, y la corrupción de sus élites. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino sobrevivió hasta el año 1453, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos otomanos. Número 35. Imperio más influyente que extenso. En su apogeo hacia el año 117 de la Era Común, el Imperio Romano tuvo una extensión de 5 millones de kilómetros cuadrados, y su población estimada en el siglo II era de cerca de 80 millones de habitantes, aproximadamente un 27% del total mundial. Ocupa el lugar número 24 en extensión entre los imperios de la historia, aunque su nivel de influencia fue sin duda muy superior al de otras entidades imperiales que le superaron en tamaño. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 35 cosas escalofriantes y curiosidades de los antiguos romanos que no conocías. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.